Durante décadas, Marco Antonio Solís, el legendario cantautor mexicano, admirado en toda América Latina y conocido como el Buki, fue considerado no solo un símbolo de la música romántica, sino también un ejemplo de estabilidad emocional. Sus canciones, que hablaban de amores profundos, de heridas que sanan con el tiempo y de pasiones que marcan la vida, siempre llevaron la huella de un hombre que parecía entender el corazón humano mejor que nadie. Por eso, cuando años después se filtró el rumor de que su vida sentimental atravesaba un huracán silencioso, el público quedó desconcertado. Nadie podía imaginar que detrás de aquella sonrisa serena y aquella voz que transmitía paz, Marco Antonio Solís vivía un proceso interno devastador. Un proceso que cambiaría para siempre su manera de ver la vida, la confianza y el amor. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible, como ocurren las tragedias que no anuncian su llegada. En aquel tiempo, Marco Antonio se encontraba inmerso en una serie de proyectos musicales que marcaban su regreso triunfal a los escenarios internacionales después de una pausa prolongada. En entrevistas, hablaba de inspiración, del renacimiento artístico que vivía, de su agradecimiento a la vida por permitirle seguir creando. Nadie podía sospechar que, mientras él buscaba armonía en su música, su universo personal comenzaba a desmoronarse lentamente. Su esposa, una mujer elegante, carismática y aparentemente entregada a su familia, había empezado a comportarse de manera diferente. Al principio, Marco lo atribuyó al estrés, al cansancio, incluso a los cambios naturales que toda pareja atraviesa. Después de tantos años de carrera, viajes y compromisos, él sabía que era normal que hubiera altibajos, pero algo no encajaba. Era una intuición suave como una nota disonante dentro de una melodía perfecta, pero suficiente para inquietarlo. Los cambios comenzaron con detalles pequeños. Ella se quedaba más tiempo fuera de casa con excusas ambiguas, evitaba conversaciones profundas, parecía distraída incluso en momentos familiares importantes. Marco, un hombre sensible, atento a los matices emocionales, lo notó de inmediato. Sin embargo, decidió ignorarlo. Le dijo a sí mismo que no debía caer en sospechas sin fundamento, especialmente porque siempre había confiado en su esposa. Pero el silencio entre ellos empezó a crecer. Mientras tanto, los compromisos del cantante continuaban multiplicándose. Grabaciones, entrevistas, conciertos, reuniones con productores. Su agenda estaba llena, pero su mente comenzaba a estar en otro lugar. Sentía que algo se escapaba de su control, algo que no lograba definir con claridad. Su esposa seguía distante. Había un brillo extraño en sus ojos, un brillo frío, casi mecánico, que él nunca había visto antes. Cuando él intentaba acercarse, ella cambiaba de tema o se mostraba evasiva. El primer golpe fuerte llegó una noche en la que ambos asistieron a un evento social. Era una gala benéfica donde Marco Antonio debía interpretar algunos temas icónicos y su esposa lo acompañaba como lo había hecho en tantas otras ocasiones, pero aquella noche fue diferente. Mientras Marco saludaba a colegas y fanáticos, observó que su esposa se apartaba constantemente, mirando el teléfono con insistencia. Su expresión no era de aburrimiento ni de cortesía forzada. Era una mezcla de ansiedad y urgencia. Cuando él se acercó para preguntarle si estaba bien, ella respondió con una sonrisa forzada que no logró ocultar su tensión. Marco, que siempre había sido buen lector de emociones, comprendió que ella estaba ocultando algo. Aún así, decidió no presionar. «Respira, Marco», se repetía mentalmente, «no arruines la noche por una corazonada». Pero el destino es irónico. Cuanto más intenta uno ignorar una verdad dolorosa, más se manifiesta frente a los ojos. La segunda señal evidente llegó días después. Marco Antonio estaba en su estudio revisando arreglos musicales cuando encontró por casualidad una caja que no reconocía. Estaba escondida entre unos documentos que su esposa solía organizar. Al abrirla descubrió cartas, recibos y objetos que no tenían relación con la familia ni con su rutina habitual. En ese momento su corazón dio un vuelco. No encontró nada comprometedor directamente, pero la sensación era clara: su esposa tenía una vida paralela que él desconocía. Aún así, se negó a sacar conclusiones apresuradas. Como hombre maduro y reflexivo, decidió enfrentarlo con paciencia. Intentó hablar con ella varias veces, pero cada conversación terminaba en evasivas.
Su esposa insistía en que se trataba de asuntos triviales. Sin embargo, Marco sentía que no estaba escuchando toda la historia. Fue entonces cuando empezó a notar un patrón. Cada vez que él anunciaba un viaje o un compromiso fuera de la ciudad, él mostraba un entusiasmo inusual. No el entusiasmo natural de alguien que disfruta su independencia, sino una especie de alivio emocional difícil de ignorar. Marco, sin quererlo, comenzó a observar cada detalle. Las ausencias de ella se volvieron más frecuentes, los mensajes que recibía eran más privados. Había conversaciones en voz baja, susurros al teléfono y una distancia emocional que nunca antes había existido entre ellos. Pero lo que realmente quebró la calma fue un hecho aparentemente trivial. Una tarde, Marco regresó a casa antes de lo previsto, después de cancelar una reunión. Caminó por el pasillo con naturalidad, sin sospechar que estaba a punto de presenciar el primer fragmento claro de la verdad. Al acercarse al salón, escuchó una voz masculina al otro lado de la puerta. No era la televisión, ni una videollamada profesional. Era una voz cálida, cercana. Alguien hablando con una familiaridad que lo descolocó. Pero cuando abrió la puerta, la voz desapareció. Su esposa, sentada en el sofá, fingió estar revisando unos documentos. Su teléfono estaba boca abajo, como si quisiera proteger su contenido. Marco sintió un frío en el pecho. No dijo nada, pero ese silencio marcó el inicio del derrumbe. Desde ese día, el cantante empezó a vivir en una especie de tormento silencioso. Seguía sonriendo en los escenarios, seguía dando entrevistas, seguía componiendo. Pero por dentro sentía que cada nota que tocaba tenía una grieta. Su esposa parecía cada vez más distante y paradójicamente más nerviosa en su presencia. Lo que más dolía no era la sospecha de una traición, sino la pérdida progresiva de confianza. Marco, un hombre acostumbrado a entender la complejidad del amor, sabía que algo profundo se estaba quebrando. Cada noche, antes de dormir, pensaba en qué momento había comenzado a perder a la mujer que había amado tanto. La prensa, sin saber nada aún, comenzó a detectar señales. Un periodista preguntó por qué su esposa no lo acompañaba con la misma frecuencia que antes. Otro comentó que ella había sido vista en lugares donde no solía ir. Rumores empezaban a flotar, pero nadie conocía la verdadera magnitud del problema. Marco Antonio Solís, el hombre que había escrito algunas de las letras más bellas sobre la fidelidad, la entrega y la vulnerabilidad, comenzaba a vivir algo que jamás imaginó. La posibilidad de que su propia historia romántica estuviera siendo destruida por una traición inesperada. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir, porque la verdad, esa verdad que él temía enfrentar, no solo estaba escondida, estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. El hombre con el que su esposa lo estaba traicionando no era un desconocido. Era alguien que Marco jamás habría sospechado. Alguien que formaba parte de su círculo cercano. Alguien en quien él confiaba profundamente. El tormento silencioso que acompañaba a Marco Antonio Solís comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro cuando las señales de la traición se hicieron demasiado claras para seguir ignorándolas. Durante semanas, el cantante había intentado convencerse de que sus sospechas no tenían fundamento, que su intuición estaba nublada por el cansancio o por la presión profesional. Pero mientras más intentaba racionalizar lo que veía, más evidente se volvía la distancia emocional que crecía entre él y su esposa. Era una distancia que no podía explicarse con argumentos superficiales. Era un vacío que duele, que pesa, que acompaña incluso en los momentos en que uno intenta sonreír. Cuando el rumor de una voz masculina en su propia sala todavía lo perseguía, Marco decidió que ya no podía permanecer pasivo. No quería convertirse en detective de su propia vida ni desconfiar de cada movimiento de su esposa, pero necesitaba entender qué estaba sucediendo. La duda era peor que cualquier verdad. Una mañana, mientras revisaba documentos personales, se dio cuenta de que algunos objetos en la casa parecían haber sido cambiados de lugar. No eran cosas valiosas ni llamativas, sino pequeños detalles que solo alguien observador podría notar. Un libro movido, un portarretratos ligeramente girado, un perfume colocado en un estante donde nunca estuvo antes. Esos detalles, insignificantes para cualquiera,
Eran señales claras de que había una presencia adicional en la casa cuando él no estaba. Marco intentó hablar nuevamente con su esposa. Él la respondió con evasivas, cansancio, frases cortas. Pero lo que más le hirió no fueron sus palabras, sino su mirada. Era la misma mirada que él conocía bien, la de alguien que vive un conflicto interno tan grande que no puede sostener los hoyos de la otra persona sin temblar. La llamada que lo cambió todo, el momento decisivo llegó un jueves por la tarde. Marco se encontraba en su estudio cuando escuchó el sonido repetido del teléfono de su esposa, que él había dejado olvidado sobre una mesa. Él nunca había revisado sus cosas. Nunca la confianza era un pilar sagrado en su matrimonio. Pero aquel sonido insistente, una llamada tras otra del mismo número desconocido, lo hizo mirar fijamente el aparato. Lo dejó sonar. ¿Why sona? Hasta que recibió un mensaje emergente en la pantalla. Lig, estoy esperando afuera, como siempre. Las palabras se clavaron en su pecho como una puñalada. No había nombres, no había contexto, solo la certeza devastadora de que la traición ya no era una sospecha, sino una realidad. Marco sintió un mareo inesperado. Se apoyó en la mesa, respirando hondo. Tranquilo, se dijo, no saques conclusiones, falta información. Con manos temblorosas tomó el teléfono. No lo desbloqueó, solo lo observó, y mientras lo hacha, oyó el sonido que jamás habría querido escuchar en ese instante. El timbre de la puerta. El encuentro inesperado. Marco caminó hacia el vestíbulo con el corazón desbocado. Abrió la puerta con cautela, y allí estaba él, un hombre que Marco conocía demasiado bien. Un rostro que jamás habría asociado con una traición. Alguien en quien había confiado durante años. Su amigo cercano. Su mano derecha en varios proyectos. Un colaborador profesional que había estado presente en guerras, reuniones, celebraciones familiares. Marco no podía creerlo. El hombre al verlo quedó paralizado. La expresión en su rostro lo dijo todo. No esperaba verlo. No esperaba ser descubierto. No esperaba que el secreto saliera a la luz de ese modo tan repentinamente. «Oh, ¿qué haces aquí?», preguntó Marco, con una voz tan calmada que ni él mismo reconoció. El hombre tartamudeó, buscó palabras, intentó explicar algo que no se podía explicar. «Yo vine por un documento. Él me dijo que...». Marco sintió que el mundo se volvía borroso. La traición no era solo emocional, era doble, era íntima. Era una traición estructurada dentro de su propio círculo de confianza. Las piezas encajan. Esa noche, Marco permaneció despierto hasta el amanecer, intentando ordenar su mente. Recordó cada evento reciente, las ausencias inexplicables de su esposa, las reuniones supuestamente profesionales de su amigo, los mensajes en horas inusuales, las miradas esquivas, los silencios incómodos. Todo había estado frente a él. Pero la nobleza de su corazón lo había mantenido ciego. No era ingenuidad, era amor. Un amor que ahora se desmoronaba como un castillo de arena ante una ola silenciosa. La confrontación definitiva. Al día siguiente, Marco decidió que debía enfrentar la verdad. No con gritos, no con reproches, sino con la dignidad que siempre lo había caracterizado. Sentó a su esposa en la sala, frente a él en el mismo lugar donde alguna vez compartieron sueños, proyectos, risas y esperanzas. Él evitaba mirarlo. «Dime la verdad», dijo Marco sin levantar la voz. «Marco, yo no sé cómo explicar». «No expliques, solo dime si es cierto. Necesito escucharlo de ti». Él rompió en lágrimas. Y en ese momento Marco supo la respuesta. No necesitaba más pruebas. La confesión estaba en su silencio, en su llanto, en su incapacidad de sostener su mirada. La mujer con la que había compartido años de vida había entregado su confianza a otro. Y ese otro era una persona que él consideraba un hermano. El dolor más profundo no es la traición, es darse cuenta de quién la comete. Para Marco Antonio Solís, la revelación no fue un escándalo mediático. Fue una tragedia humana. Una herida que no se ve pero se siente en cada respiración. Aquella noche, solo en su estudio, el cantante tomó su guitarra. No logró tocar una sola nota. Las manos le temblaban, no por rabia, no por orgullo herido, sino por una tristeza tan honda que parecía no caberle en el cuerpo. La traición sentimental es devastadora, pero la traición doble, de la pareja y del amigo, destruye pilares internos que tardan años en reconstruirse. Lo que Marco aún no sabía era que la historia estaba por volverse aún más dolorosa, aún más inesperada, aún más cruel, porque la razón detrás de la traición, los motivos ocultos,
y las consecuencias que estaban por venir superarían cualquier herida previa. La revelación de la traición doble, la de su esposa y la de su amigo más cercano, fue solo el comienzo del capítulo más oscuro en la vida de Marco Antonio Solís. Lo que ocurrió después no fue un escándalo público ni una explosión de titulares. Fue un terremoto interior, silencioso pero devastador, que sacudió cada fibra emocional del artista. En ese momento, el mundo no vio a la estrella, al icono musical, al hombre admirado por millones, sino al ser humano vulnerable que intentaba entender cómo se había derrumbado la vida que tanto había protegido. La soledad después del impacto. Tras la confesión implícita de su esposa, Marco experimentó una mezcla de emociones difíciles de describir. No había gritos, no había confrontaciones violentas, no había dramatismo externo. Todo era interno, profundo y silencioso. Se encerró durante días en su estudio, rodeado de instrumentos que siempre habían sido su refugio, pero que ahora guardaban un silencio incómodo. Su casa, que antes parecía un hogar lleno de vida, se volvió un espacio frío, vasto, casi extraño. El artista, acostumbrado a transformar el dolor en música, esta vez se encontró incapaz de componer. Cada vez que intentaba rasguear la guitarra, las manos le temblaban, las palabras no salían. La creatividad, que siempre lo había acompañado incluso en las peores etapas de su vida, ahora lo había abandonado también. Marco entendió que no estaba enfrentando solo una traición romántica, sino una pérdida múltiple, la pérdida de confianza en su pareja, la pérdida de un amigo que consideraba un hermano, la pérdida del sentido de estabilidad, y en gran parte la pérdida de sí mismo. Con el paso de los días, Marco comenzó a unir piezas adicionales, por conversaciones indirectas, por comentarios de conocidos, por archivos que su asistente encontró entre documentos viejos. Descubrió que la traición no había sido un accidente momentáneo, ni un error impulsivo. Era una relación construida en secreto durante meses. Su amigo, quien siempre había mostrado admiración por su carrera, había empezado a involucrarse emocionalmente con su esposa en el periodo en que Marco viajaba constantemente por proyectos internacionales. Lo que más lo golpeó fue comprender que el hombre que lo traicionó había usado su cercanía con él para ganarse la confianza de su familia. Para Marco, aquello fue el golpe definitivo. No se trataba solo de infidelidad, se trataba de manipulación emocional. Se trataba de alguien que había actuado con doble cara durante años. Al enterarse de esos detalles, Marco sintió que algo dentro de él se rompía de manera irreversible. Pese a su enorme fortaleza emocional, la tristeza comenzó a reflejarse en su trabajo. En entrevistas, su sonrisa parecía más tensa. En conciertos, su voz, aunque impecable, tenía un matiz de melancolía evidente. Los fans lo notaron, los periodistas también. Empezaron a circular rumores. Marco Antonio se ve más delgado. No se le nota la chispa de siempre. Hay problemas en su vida privada. Pero él no mencionó nada. Jamás expuso a su familia. Jamás dijo el nombre de su amigo. Jamás usó el dolor para limpiar su imagen. Ese silencio lo hizo aún más humano. La tensión emocional finalmente llegó al límite cuando Marco recibió una carta anónima. Según él, probablemente enviada por alguien del círculo interno que sabía la verdad completa, donde se detallaban eventos y fechas que coincidían con sus peores sospechas. La carta no incluía imágenes ni pruebas explícitas, pero sí información suficiente para confirmar que la relación entre su esposa y su amigo había comenzado antes de que él sospechara. Fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, Marco tomó una decisión dolorosa pero necesaria: separarse definitivamente. No hubo discusiones, ni amenazas, ni escándalos. Hubo silencio, lágrimas contenidas y una dignidad profunda. No puedo seguir construyendo sobre algo que ya está roto, fue lo único que dijo. Su esposa lloró, pidió perdón, intentó explicar, pero Marco sabía que nada devolvería la confianza que había perdido. Y así el matrimonio llegó a su final. Después de la separación vino una etapa larga de introspección. Marco decidió alejarse de la vida pública durante un tiempo, priorizar su salud emocional y reencontrarse con lo que más amaba, la música. Poco a poco comenzó a escribir nuevas letras. Al principio, eran solo frases sueltas, pensamientos dispersos. Pero con los meses, su dolor se transformó en arte. Aquella tristeza alimentó canciones que, más tarde, se convertirían en himnos de resiliencia para miles de personas que atravesaban rupturas similares.
La música le devolvió la voz que había perdido. La lección final. No todas las pérdidas son finales. Con el tiempo, Marco entendió algo que transformó su vida. A veces, perder a ciertas personas es la única forma de ganar paz. Su separación no fue un final trágico, sino el inicio de una libertad emocional que él mismo desconocía. Comenzó a viajar solo, a reconectar con su público, a fortalecer la relación con sus hijas y con su familia extendida. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron cómo había logrado superar aquella etapa tan dolorosa, él respondió: "No fui yo, fue la música. Ella me salvó". Y esa frase resume lo que realmente ocurrió. Más que una historia de traición, la vida de Marco Antonio Solís se volvió una historia de renacimiento, de aprendizaje, de madurez emocional, de recuperar la dignidad sin destruir a nadie, de encontrar luz donde parecía no haber ninguna. Porque al final, su gran tragedia se convirtió en su mayor transformación. La historia de Marco Antonio Solís, marcada por una traición tan inesperada como devastadora, no es solo un capítulo doloroso en la vida de un artista admirado en todo el mundo. Es también un espejo en el que muchos han visto reflejadas sus propias heridas, sus propios miedos y sus propias decepciones. Porque al final lo que vivió Marco no tiene que ver con fama, con fortuna ni con éxito. Tiene que ver con el alma humana, con esa fragilidad que todos compartimos cuando elegimos amar con entrega total. El hombre que durante décadas escribió letras dedicadas a la esperanza, a la nostalgia, al amor eterno, se encontró de pronto con un golpe que ninguna canción podía anticipar. Descubrir que su esposa, la compañera de vida que él había defendido, amado y protegido, le estaba siendo infiel ya era, por sí solo, un impacto irreparable. Pero enterarse de que el otro hombre era alguien muy cercano, un rostro que él jamás habría imaginado en ese papel, convirtió el dolor en un abismo aún más profundo. No existen palabras que puedan describir plenamente lo que significa ver derrumbarse un mundo construido con cariño, confianza y años de dedicación. No existe manual para enfrentar el momento en el que descubres que la persona que dormía a tu lado guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Marco Antonio Solís lo vivió en silencio, como tantos otros, intentando comprender en qué punto la vida lo había desviado hacia un camino tan oscuro. Y sin embargo, lo más sorprendente de esta historia no es la traición. Lo más sorprendente es cómo eligió enfrentarse a ella. No hubo escándalos, no hubo venganzas públicas, no hubo declaraciones impulsivas alimentadas por la rabia. En lugar de eso, Marco optó por caminar hacia adentro, hacia ese territorio íntimo donde solo se lega cuando el corazón está herido. Se retiró durante un tiempo, en silencio, reflexionando, respirando, intentando entender que, a veces, el amor más profundo no basta para sostener una relación marcada por la deslealtad. A veces, por más que uno dé todo de sí, hay cosas que simplemente no dependen de nosotros. La grandeza de Marco Antonio Solís no está únicamente en su voz, ni en sus letras inolvidables, ni en su trayectoria artística impecable. Su verdadera grandeza está en su humanidad, en su capacidad de aceptar el dolor sin destruir a nadie, en su decisión de sanar sin culpar, en su fuerza para levantarse después de haber sido derribado por quienes menos esperaba. Porque así como el amor puede rompernos, también puede reconstruirnos. Así como una traición puede destruir un capítulo, también puede abrir la puerta a una historia nueva, más consciente, más sincera, más luminosa. Marco lo entendió con una claridad admirable. No todas las pérdidas son tragedias, algunas son liberaciones disfrazadas. Hoy, gracias a ese proceso largo y silencioso, él se encuentra de pie, más fuerte, más sabio, más dueño de su propia vida. Y su historia, aunque dolorosa, se convierte en una enseñanza poderosa para todos. Que el amor no debe convertirse en una prisión. Que el respeto propio vale más que cualquier relación. Que la traición de otro nunca define nuestro valor. Que siempre existe un después, incluso cuando creemos que todo se ha acabado. Marco Antonio Solís perdió a dos personas que no lo valoraron, pero se encontró a sí mismo. Y eso al final es la victoria más grande. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente tocó una parte sensible de tu corazón, te invitamos a formar parte de esta gran comunidad donde cada día compartimos relatos humanos, profundos y llenos de verdad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros reportajes.
sobre celebridades, escándalos, tragedias, secretos y grandes lecciones de vida. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos vídeos emocionantes y exclusivos. Déjanos un like si valoras el trabajo periodístico honesto, sensible y respetuoso. Comparte este video con tus amigos o familiares. Nunca sabemos quién puede necesitar escuchar una historia como esta para sentirse acompañado. Cada suscripción, cada comentario y cada visualización nos ayuda a seguir investigando, analizando y narrando para ti las historias más impactantes del mundo del espectáculo y de la vida misma. Gracias por estar aquí. Gracias por confiar en nosotros. Y gracias por permitirnos seguir contando historias que de Janjuela. Nos vemos en el próximo.